Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Recuerden que todas estas clases es de repaso, se podría decir, para la prueba, ¿no? Entonces, vamos a hablar lo que hemos visto en la unidad 4, que hablábamos acerca sobre las bacterias, evolución y clasificación de las mismas, en las cuales mencionábamos, recuerden, cómo fue su evolución según Bose, cuáles eran las clasificaciones que le propuso. Recuerden que a finales del siglo XX, gracias al desarrollo de técnicas que permiten el estudio molecular de los organismos y comparando segmentos de su material genético, en este caso, recuerden que nuestro científico, Richard Bose, propuso la siguiente clasificación en la cual él decía que existían tres dominios. Decía que existía el dominio de las arcaebacterias o también denominado archaebacterias, que teníamos el dominio de las eubacterias y que teníamos el dominio de las eucariotes. Recuerden, según el científico Bose, él teníamos, como mencionó, tres dominios. Teníamos arcaebacteria, teníamos eubacteria y teníamos eucariotes, en los cuales vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Nuestro primer dominio era Arcaebacteria. A este grupo pertenecen las bacterias menos evolucionadas. Estas arcaebacterias, o también denominadas archaebacterias, no presentan peptidoglucano en la pared celular y habitan en ambientes externos. Y pues recuerden que nosotros decíamos que están divididas en tres grupos: en metanogénicas, en halófilas extremas y en termoacidófilas. En cuanto a las metanogénicas, en este caso las bacterias que producen metano son metanogénicas, ¿no? Y recuerden que nuestras metanogénicas son las más, se podría decir, predominantes. Las halófilas extremas, estas bacterias viven en medios salinos extremos. Y nuestras termoacidófilas subsisten en ambientes calientes y ácidos. Recuerden, nuestras arcaebacterias son bacterias menos evolucionadas, las cuales no contienen peptidoglucano en la pared celular, y pues estas habitan en ambientes extremos y están divididas en tres grupos: metanogénicas, halófilas extremas y termoacidófilas, las cuales mencionamos en este caso que son bacterias que producen metano y son las más predominantes. En las halófilas extremas son aquellas que viven en medios salinos extremos, y las termoacidófilas subsisten en ambientes calientes y ácidos. Mis eubacterias son mi siguiente dominio, recuerden, ¿no? Y las bacterias de este dominio poseen membranas compuestas de carbono, con una pared celular que ellas sí contienen peptidoglucano, a diferencia de las archaebacterias, ¿no? Que recuerden que decíamos que son menos evolucionadas, que no tienen peptidoglucano en la pared celular, y nuestras eubacterias sí tienen peptidoglucano en la pared celular. Y se podría decir en este caso que son más evolucionadas, ¿no? Y dentro de este grupo, nosotros tenemos a las cianobacterias, a las bacterias gram positivas y negativas. La capacidad de evolución, en este caso del estudio de estos organismos, está relacionada con su capacidad de adaptación.
que es en este caso favorecida por la rapidez de su reproducción. Y durante la copia de su material genético se producen mutaciones, ¿no? En nuestras eubacterias. Listo. Vamos a hablar ahora de la clasificación de las eubacterias. Recuerden que mencionábamos que existían diferentes clasificaciones. ¿Quién recuerda una de ellas? Nadie recuerda una clasificación. Bueno, en este caso, una de las clasificaciones es por su forma y agrupación, en la cual nosotros tenemos a los cocos, tenemos a los bacilos, tenemos a los helicoidales en este caso, y recuerden que se clasifican por su forma y agrupación. Vamos a ver cuáles predominan. Como menciono, vamos a hablar primero de los cocos. Los cocos tienen forma esférica y se dividen en diplococos, en estreptococos y en estalofilococos. Mis diplococos es cuando dos cocos están unidos. Y en mis estreptococos es cuando forman una cadena lineal. Mis estafilococos es cuando forman grupos o racimos irregulares, en los cuales, recuerden, ¿no? Tengo cuando dos cocos están unidos, cuando forman una cadena y cuando forman racimos. Seguimos viendo por su forma y agrupación y tenemos a los helicoidales. Estos presentan formas de espiral. Tenemos a los vibrios, tenemos a los espirilos y tenemos a las espiroquetas. Los vibrios, en este caso, presentan menos de una vuelta, se podría decir, ¿no? Son casi como una simple curva. Los espirilos son largos y bastante espirilados. Y nuestras espiroquetas se asemejan a un sacacorchos, que en este caso ya se podría decir que tienen forma ya de un espiral bien enrollado. Y finalmente vemos a la clasificación de las deobacterias llamados bacilos. Estos bacilos tienen forma de bastón y pueden diferenciarse en diplobacilos, los cuales en este caso son la unión de dos. Miren, aquí tengo ya mis diplobacilos, que es la unión de dos, a mis estreptobacilos que ya están unidos y forman una hilera. ¿Sí ven? Miren. Y aquí tenemos nuestros tres. Se podría decir, ¿no? Que aquí en esta imagen he colocado yo a mis tres clasificaciones según su forma y agrupación.
en los cocos, en los bacilos y en los espirillos, los cuales los cocos, recuerden, tienen forma circular. En este caso, los diplococos es cuando ya se unen dos, los estreptococos cuando ya forman una cadena. Los bacilos, pues los diplobacilos cuando están dos, los estreptococos en este caso cuando tienen ya una cadena. Y los espirilos, recuerden que en este caso las espiroquetas están, que son helicoidales, la formita, ¿no? Que tienen forma de espiral. Los vibrios tienen un arquito, se podría decir. Los espirilos ya son un poco más grandes y nuestras espiroquetas ya son, ya vendrían a ser en este caso como ya rollitos, ¿no? Espirales. Listo. Y tenemos clasificación de las eubacterias. Recuerden que estábamos hablando que existe la clasificación de las eubacterias por su forma y agrupación. Y ahora vamos a hablar de acuerdo con el pH en el que se desarrollan. Y de acuerdo, como menciono, con el pH en el que se desarrollan, tengo las acidófilas, las neutrófilas y las basófilas, las cuales, por su requerimiento de oxígeno, son aerobias y anaerobias. Entonces, vamos a hablar de dos clasificaciones más. La clasificación de acuerdo con el pH en que se desarrollan y por su requerimiento de oxígeno. Las acidófilas se desarrollan en un pH entre 1 y 5. Las acidófilas, repito, no se desarrollan en un pH entre 1 y 5. Mis neutrófilas se desarrollan entre 5,5 y 8,5 de pH. Y las basófilas, conocidas como alcalófilas, se desarrollan en un pH entre 9 y 10. Por su requerimiento de oxígeno, tengo a las aerobias y a las anaerobias. ¿Qué querían decir esto de aerobias y anaerobias? ¿Quién recuerda? Las aerobias, recuerden que decíamos que dependen del oxígeno por su crecimiento. Para su crecimiento dependen de oxígeno. Y las anaerobias, en cambio, decíamos que se desarrollan en ausencia total de oxígeno, las cuales, en vez de oxígeno, usaban CO2, usaban H2 y usaban N2. Y usaban N2, ¿no? Esto según su requerimiento de oxígeno. Tenemos aerobias y anaerobias. Recuerden, las aerobias dependen del oxígeno para su crecimiento y las anaerobias se desarrollan en ausencia total de oxígeno. En vez de oxígeno que utilizan, pues utilizan CO2, utilizan H2, utilizan N2. Vamos ahora a hablar de la clasificación, igual de las eubacterias, pero ahora por su nivel óptimo de temperatura y
por el tipo de nutrición. Hablando sobre el nivel óptimo de temperatura, tenemos a las termófilas, a las mesófilas y a las cicrófilas. Las termófilas están entre 45 y 80 grados centígrados. Las mesófilas, en cambio, se desarrollan entre 20 y 45 grados centígrados. Las cicrófilas se desarrollan entre -5 y 20 grados centígrados. Recuerden que todas tienen un rango y depende de este rango, nosotras las podemos nombrar como termófilas si tienen un rango de 45 y de 80. Las mesófilas si tienen un rango de 20 y 45. Y las cicrófilas si se desarrollan entre -5 y 20 grados centígrados. En este caso, por el tipo de nutrición, tenemos a las autótrofas y tenemos a las heterótrofas. Hablando de las autótrofas, incorporan materia inorgánica del medio con la que fabrican su materia orgánica. Recuerden, en este caso, la materia inorgánica que está en el suelo, que está en el medio ambiente, con ellas fabrican su materia orgánica. Mis autótrofas pueden ser fotosintéticas y pueden ser quimiosintéticas. Tengo también mis heterótrofas, que mis heterótrofas pueden utilizar fuentes de carbono orgánico elaborado por otros organismos para su alimentación. Recuerden, no, mis heterótrofas pueden utilizar fuentes de carbono orgánico elaborado por otros organismos para su alimentación. Y esto en cuanto a la clasificación de las eubacterias, ¿no? Vamos ahora a hablar de las causas y consecuencias de la resistencia a los antibióticos. Existen varias causas del incremento de la resistencia bacteriana. Una de ellas puede ser el abuso y mal uso de los antibióticos. Otra de ellas puede ser la diseminización, en este caso de las bacterias multiresistentes. Puede ser la ausencia de técnicas de diagnóstico rápido para así poder identificar el tipo de infección. Otra causa puede ser la disminución del desarrollo de nuevos antibióticos en los últimos años, ya que no existen eh, nuevos antibióticos, pues se podría decir que nos toca utilizar los mismos. Y en el caso de utilizar los mismos, pues obviamente si no los colocamos correctamente, nosotros ya se podría decir que nos volvemos resistentes. Si no se administra correctamente, si no se administra según lo que menciona eh, los doctores, pues obviamente no va, vamos a volvernos resistentes a los antibióticos. Y como consecuencias de la resistencia a los antibióticos, tenemos diferentes consecuencias. Existen consecuencias directas, indirectas, en las cuales, obviamente, cuando los microorganismos se vuelven resistentes a los medicamentos, se reducen las opciones para tratar enfermedades que provocan, ¿no?, estos microorganismos. Entonces, por ello, como menciono, existen consecuencias directas y consecuencias indirectas. Hablando de las consecuencias directas, tenemos eh, mayor mortalidad y estancias prolongadas en el hospital. Otra consecuencia directa. Tenemos pérdidas de protección en tratamientos contra infecciones, ya que como mencionó, esto estamos hablando en cuanto si ya nos volvemos resistentes a los medicamentos. Y como consecuencias indirectas, nosotros tenemos que se producen pérdidas económicas porque en este caso gastamos en tratamientos, en tratamientos, en tratamientos para lograr ver cuál tratamiento es en el que nos funciona y mientras tanto existen pérdidas económicas. También existe menor productividad a causa de la enfermedad y finalmente tenemos un incremento de los costos de tratamiento.
otras consecuencias, en este caso de la resistencia a los antibióticos. ¿Quién recuerda? Bueno, otras consecuencias en cuanto a la resistencia de los antibióticos, pues tenemos que las bacterias que sobreviven a un tratamiento con antibiótico pueden transmitir su capacidad de resistencia al multiplicarse. Un ejemplo claro de esta resistencia sería cuando el médico, en este caso, nos manda antibióticos y nosotros debemos administrar este antibiótico por 7 días, los cuales no lo realizamos así, sino solo lo realizamos por unos 3 días, por unos 4 días y ya no nos tomamos más de ese medicamento porque mencionamos que ya estamos bien, que ya no hace falta. Entonces, en este caso, al momento de no tomar toda la dosis, no matamos a nuestras bacterias, sino solo las volvemos resistentes al antibiótico, ¿no? Y por ello hay que mandar antibióticos más fuertes, los cuales, obviamente, igual, si no nos tomamos toda la dosis, nos volvemos resistentes, ¿no? Así sean antibióticos más fuertes. Entonces, dicho esto, por eso tenemos que tomarnos los antibióticos tal cual nos mencionan los médicos. Vamos ahora a mencionar otras consecuencias de la resistencia de los antibióticos. Y pues los antibióticos no son capaces de erradicar a las bacterias que sobreviven y estas desarrollan mecanismos de resistencia a la acción del antibiótico. Las bacterias resistentes también a los antibióticos causan infecciones más complicadas de atender con tratamientos más prolongados. A veces también pueden producir la muerte del paciente, ya que si no existe, en este caso ya existe una resistencia a todos los antibióticos que se puede mandar, pues ahí ya se puede producir la muerte del paciente. Cuando no se culmina la dosis de los antibióticos, recuerden, mencionaba yo que las bacterias pueden sobrevivir y la infección se mantiene. En ciertos casos, las infecciones pueden no responder al antibiótico y requerir medicamentos más costosos, más fuertes, como menciono, si es que ya no existe un medicamento, eh, porque ya en todos es resistente, entonces se podría decir que ya, como menciono, se podría decir que ya no existe ninguna cura, ningún antibiótico que pueda hacer efecto en cuanto a esta resistencia que ha generado el paciente a los antibióticos. Listo, sigamos. Hablamos también del ser humano y hablamos de los organismos patógenos que existen, ¿no? Mencionábamos a los helmintos, a los protozoos, a los hongos, a las bacterias, a los virus y finalmente a los priones, ¿no? Mencionábamos a los helmintos y decíamos que son organismos grandes, que son multicelulares, que cumplen un ciclo bastante complejo. Recuerden que decíamos que son fácilmente visibles cuando son adultos, ya que obviamente son organismos grandes. Son adquiridos también por vía digestiva, por el consumo también puede ser de agua, eh,
contaminada o de alimentos contaminados. A través, recuerden que son adquiridos por vía digestiva. Existen dos grupos de importantes helmintos, que pues estos no son afines, se podría decir, a grupos taxonómicos, pero que se les agrupa por cuestiones médicas y ecológicas, ya que una fase de estos, obviamente para subsistir, se cumple en el agua y por eso han decidido, se podría decir que han decidido agruparse por cuestiones médicas y ecológicas, ya que una fase, como menciono, de esto se cumple en el agua. Y dicho esto, los helmintos se clasifican en gusanos planos y en gusanos cilíndricos. Recuerden, los gusanos planos y gusanos cilíndricos. Los gusanos planos son conocidos como platelmintos. Ejemplos de estos gusanos planos tenemos a la tenia y a las duelas del hígado. Como gusanos cilíndricos, nosotros tenemos a los, como gusanos cilíndricos, pues tenemos a los segmentos que pueden vivir en el tracto gastrointestinal, que pueden vivir en la sangre, que pueden vivir en el sistema linfático o en tejidos subcutáneos. Hablando de los segmentos, ¿no? Hablamos de los protozoos y decimos que son organismos unicelulares. Recuerden, unicelulares es cuando solo yo tengo una célula. En cambio, mis melmintos eran organismos multicelulares. Mis protozoos son organismos multicelulares que pueden desarrollar infecciones graves, se transmiten por el consumo de agua y alimentos contaminados. Los protozoos que viven en el intestino humano pueden transmitirse por vía fecal o por vía oral. O también puede transmitirse estos protozoos de persona a persona. Recuerden que los protozoos que viven en la sangre o tejidos humanos se transmiten a otros humanos mediante un artrópodo vector, por ejemplo, por la picadura de un mosquito, ¿no? Los hongos, en este caso, son otros organismos patógenos, que mis hongos tienen dificultades para ser tratados y eliminados. Un ejemplo que se podría mencionar que son para las infecciones de la piel y las uñas se debe aplicar medicamentos en las áreas de afección por el hongo. Y en la mayoría de los casos del ser humano adquieren estas infecciones debido a las defensas bajas del organismo, ¿no? Ejemplo, pues, de hongos, como mencionamos, de infecciones en la piel, en este caso de los seres humanos, puede ser el pie de atleta. Pues este pie de atleta provoca resequedad y dolor en los dedos de los pies. También provoca picazón y piel en carne viva, afectando también a las uñitas de los pies, ¿no? Ejemplo, se puede decir de un hongo. Bacterias también son organismos patógenos, los cuales estas bacterias son muy comunes, son las más comunes, se podría decir, al igual que los hongos. Mis bacterias, como menciono, son patógenos muy comunes. Las infecciones que provocan estas bacterias son graves. En algunos casos pueden ser asintomáticas, pero el desarrollo puede ser rápido y letal. Los síntomas que pueden presentar en las infecciones bacterianas se deben a las endotoxinas y a las exotoxinas. Recuerden, estos, como mencionamos, los síntomas que pueden presentar las infecciones bacterianas se deben a las endotoxinas y a las exotoxinas. Hablamos de otro agente patógeno, tenemos a nuestros virus.
Nuestros virus son parásitos intracelulares que siempre dependen de un huésped para poder replicarse, para poder subsistir. Mis virus son partículas de ADN o ARN encapsuladas en una estructura, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí adentro están encapsuladas mi ADN o ARN, en el cual los virus ingresan en el interior de las células y roban sus recursos para fabricar más virus. Durante todo este proceso, aquella célula que fue infectada muere. Y finalmente hablamos de los priones, los cuales son un tipo de patógeno compuesto de una sola proteína. Por eso, miren, aquí tengo yo ejemplo de mis priones, los cuales mencionamos que está compuesto de una sola proteína y por eso solo tengo yo el enrollamiento, se podría decir, de mi proteína, una sola. Miren, aquí tengo yo una en color azul, por acá tengo una en este caso que se va degradando el azul y termina en celeste, pero siempre es una sola proteína. Mis priones son capaces de afectar a las proteínas de las células y en este caso, estas proteínas al momento de que ya, como menciono, afectan, cambian de estructura y pierden todas las funciones, ¿no? Los priones más conocidos afectan al tejido nervioso y provocan un deterioro cerebral en el ganado bovino. En el ser humano se infecta, el ser humano pues se infecta al consumir la carne bovina o si tiene contacto con los tejidos del animal infectado, ¿no? Así pues, en este caso se le conoce como la enfermedad de las vacas locas, porque recuerden que afecta al tejido nervioso y también provoca un deterioro cerebral, ¿no? Estos priones. Y pues el ganado bovino, si está contagiado con este patógeno llamado prión, pues él obviamente adquiere esta enfermedad denominada de las vacas locas. Listo. Tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud en cuanto a a todo lo mencionado. ¿Duda? Listo. Entonces, si no tienen dudas, nos quedaríamos hasta aquí. Recuerden realizar sus pruebitas. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber. Esto sería todo por el día de hoy. Hasta luego con todos.